Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y os doy la bienvenida a un nuevo reportaje de Motor Spain. Venimos hasta Santander para entrevistar a Sara Fernández, una de las mejores copilotos que puede haber, y bueno, es la primera mujer que ha sido campeona de Europa de copilotos hace 2 años. Así que vamos a descubrir las aventuras de tantos años en los rallies y por Europa. Bueno, pues empecé en el año 2005 en el campeonato de Cantabria de rallies y bueno, pues acabé en los rallies. Mucha gente me pregunta, pues ¿cómo acabaste ahí, no? Pues vengo de una familia que, bueno, todos competían en motos. Mi padre fue subcampeón de España en motocross, mis 2 hermanos compitieron también en motocross y bueno, pues yo siempre pues entrenaba con ellos, hacíamos circuitos en casa y bueno, tenía siempre pues ese gusanillo, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí pues me gustaba un poquito más el mundo de los coches. Y bueno, pues poco a poco pues, tenía unos amigos que íbamos a ver los rallies y íbamos a ver el Caja Cantabria y bueno, pues empecé un poco pues, a aficionarme ahí hasta que en el año 2005 con el piloto Óscar Corona pues empezamos a competir en el Campeonato de Cantabria. Pues me acuerdo del primer rally que corrí, era un rally sprint y eran comillas y bueno, fue un día inolvidable, ¿no? Todavía lo recuerdo perfectamente porque llovía muchísimo, salíamos con un Renault 11 y bueno, pues recuerdo que eran unas ruedas, pues casi pues unas ruedas de calle, era una Copa Promoción y bueno, pues fue complicado, ¿no? Porque para mí era todo nuevo y además por aquel entonces pues no había el acceso a la información que hay ahora, ¿no? Ahora tienes internet, tienes muchas cosas para aprender, tienes cursos. Yo en aquel entonces pues casi no tenía ni idea, ¿no? de las funciones que hacía un copiloto. Entonces yo aprendía de lo que me enseñaban otros copilotos, otros pilotos. Entonces era una manera diferente, ¿no? De empezar. Ahora ya prácticamente cualquier persona que quiera empezar en el mundo del automovilismo pues tiene mucha formación y puede llegar incluso a la primera carrera ya muy preparado. ¿Cómo compaginabas en los primeros rallies fuera de Cantabria pues tu vida laboral y tu vida normal, digamos? Pues difícil, digamos que eso ha sido lo más sacrificado de mi vida, ¿no? Poder compaginar el trabajo, los estudios y luego pues además las carreras, ¿no? Que es algo pues que no es fácil porque tienes que meter muchas horas en el trabajo para luego conseguir acumular esas horas para tener días libres, luego tienes que tener, pues digamos que trabajar mucho más para que te den la posibilidad, ¿no? Para que tus compañeras pues también o compañeros pues puedan cambiarte las horas. Es difícil, ¿no? Pero bueno, yo en ese sentido creo que es lo que tenía que hacer. Al final sigo pensando que el deporte está muy bien, pero que pues de cara al futuro tendrá un final y por eso no quiero dejar mi vida profesional de lado. ¿Qué dirías que aprendiste en esos primeros rallies o primeros años en el Campeonato de España? Yo lo aprendí todo. Cuando empecé a correr con Adrián Díaz, digamos que fue un punto de inflexión, por así decirlo, porque pasé de correr rallies en el Campeonato de Cantabria, rallies que conocía, de que bueno, pues que era fácil para mí, ¿no? A ya pues un objetivo mucho más ambicioso, ¿no? De ya correr un Campeonato de España suponía ya viajar, rallies que no conocía, tramos que no conocía, era todo muy nuevo para mí, ¿no? Entonces el año 2012 fue súper importante para mí porque aprendí muchísimo de Adrián Díaz, que él es el que realmente me enseñó lo que eran los rallies. Y luego ya en el año 2015 entraste al equipo Opel. Sí, en el año 2015 entré en Opel España y entré con Ángela Vilariño. Tengo muy buenos recuerdos de esa época, ¿no? Entonces, bueno, fue un cambio muy grande porque pues pasé de correr en la Copa Suzuki ya a correr con un coche pues que ya era un R2 y además en una estructura que era un equipo oficial, ¿no? Que no deja de ser pues que había mucha responsabilidad, ¿no? Yo sabía que ya pues que era un paso importante en mi carrera deportiva. Después del año 2015 acabó la temporada con Ángela Vilariño en Opel. Y bueno, ya no tenía muy claro si quería continuar en los rallies o quería volver a la montaña, que es la especialidad que más le gusta, ¿no? Entonces, pues no tenía programa para el 2016
Entonces me fui a Estados Unidos unos meses y bueno, pues quería allí, estaba haciendo un curso de inglés y bueno, pues pasando allí una temporada hasta que un día pues me llamó Efren por teléfono y me comentó que estaba buscando copiloto y que bueno, tenía planes de hacer la Copa Suzuki en España y que luego quería hacer la Copa Peugeot en Francia. Bueno, pues lo pensé, no tuve que pensarlo mucho porque la verdad es que tenía ganas de volver a correr y nada, le dije, bueno, pues le dije que sí y una semana antes de la primera carrera pues me vine para España y ahí empezamos y bueno, nuestra primera carrera fue en el Rally de Causés en Francia y bueno, pues la recuerdo pues con mucho cariño, ¿no? Fue además de nuestra primera carrera juntos, pues mi primera carrera así en un campeonato internacional y bueno, pues hasta el día de hoy pues han sido muchas temporadas juntos y yo creo que bueno, que hemos hecho un buen trabajo. Ese día, en ese mismo rally, ¿imaginabas que seríais campeones de Europa? No, desde luego que no. O sea, jamás lo hubiera pensado en toda mi vida, ¿no? Sí que yo tenía pues muchas ilusiones siempre de correr en el campeonato de España y bueno, pues hacer alguna prueba internacional, pero si vuelvo ahora años atrás pues no me lo hubiera imaginado y me siento súper afortunada porque sé que a veces pues no es fácil, ¿no? Tener un programa internacional y que encima sea con un piloto que es competitivo, pues es complicado, ¿no? Pero por esa razón pues yo me siento súper afortunada y además me gusta la progresión que hemos hecho porque digamos que lo hemos hecho desde la base de la pirámide. Hemos ido poquito a poco con copas promoción en España, después la beca de la Federación Española, después el volante Peugeot en Francia, o sea, poco a poco hemos ido subiendo escalón a escalón, ¿no? Entonces eso es lo que también lo hace pues más especial. ¿Qué nos puedes comentar pues, de los primeros rallies con Efren en Francia y en España? La verdad es que me sorprendió mucho porque a pesar de que era súper joven, yo antes de eso no le conocía, ¿no? Yo empecé a conocerle cuando empezamos a correr juntos, tenía las cosas súper claras y era muy profesional, él muy competitivo además y muy trabajador, era muy perseverante, siempre intentaba mejorar, hicimos varios cursos con AFRIA para mejorar el sistema de notas, cogíamos muchas notas por aquí por Cantabria, o sea, yo le veía que quería aprender y que sobre todo que estaba abierto a aprender muchas más cosas y otros sistemas, ¿no? Que eso yo creo que es muy bueno. Ahora ya cuando ya le he ido conociendo y sabiendo pues que él tenía ya una trayectoria en el karting, en el Campeonato de España de karting, bueno, pues que siendo ya desde muy pequeño, pues desde los 8 o 9 años, pues ahora ya sí que entiendo, ¿no? que ya pues con 18 años pues tuviera ya las cosas tan claras. Completa temporada 2018 corriendo por Europa con el R2 y en España con el N5. Sí, el año 2018 fue un año muy chulo también. Corrimos con el N5 de Roberto Méndez y con el equipo Mavisa. Y la verdad es que fue un año importante para nosotros porque fue como digamos como un paso para correr con un 4x4, ¿no? Y digamos que fue pues como un pequeño paso para ya después, años posteriores, ya estar con un Rally 2, ¿no? Y bueno, guardo muy buenos recuerdos porque fueron bastantes rallies que corrimos aquí en España y al final pues bueno, me encanta correr aquí porque siempre pues mi familia, pues los sponsors pueden acercarse y está genial. Finalizaste ese 2018 en un Fiesta R5. Sí, es cierto, corrimos el Rally de Madrid, nuestra primera prueba con un R5, gracias a Terra Training. Y bueno, pues imagínate, para nosotros era como cumplir un sueño. Estábamos, recuerdo que haciendo el shakedown que era en el circuito del Jarama y es que, bueno, me acuerdo perfectamente como si fuera ayer de las primeras impresiones que me decía Efren cuando estábamos en lo que es el circuito, que además Efren es un piloto que jamás en tramo dice nada, o sea, nunca expresa lo que siente ni nada, pero bueno, llegamos a la segunda curva y nada más que sabía decir qué maravilla, esto sí que es un cochazo. Y además como anécdota, llegamos ya después de hacer varias pasadas y tal, ya vino Gorka Chustegui, que es amigo nuestro, y nos dijo, oye Efren, pero si no llevas el modo de carreras puesto. Y yo, Efren, ¿qué me dices? Claro, no sabíamos ni cómo funcionaba el coche porque no habíamos podido hacer otros test anteriores a la carrera, ¿no? Entonces, fíjate, a Efren le encantó tanto que hasta sin ir con el modo stage, o sea, era como increíble. ¿Qué nos puedes comentar del completo y exitoso año 2019? En el año 2019 pues fue digamos, un año súper importante para mí. Fue nuestro primer título europeo. Efren ganó el Junior, ganamos el RC3 también,
corrimos después con Peugeot oficial en el Rally de Chipre, digamos que pasaron cosas pues muy, muy bonitas. También tuvimos pues rallies que no salieron tan bien, como el accidente que tuvimos en Polonia, y bueno, pues yo creo que es el resumen de lo que pasó en el 2019. Se puede decir que con perseverancia las cosas llegan, ¿no? Y con el trabajo. Mucha gente, cuando tuvimos el accidente en Polonia, ya daba por perdida la temporada, perdido el campeonato, pero nosotros pues aún así seguimos luchando, y al final, pues mira, al final del año fue una victoria, ¿no? Fue un año buenísimo para nosotros. Viviste desde muy cerca el nacimiento del 208 Rally 4. Sí, después de la exitosa temporada que tuvimos en el 2019, ya pues en el Rally de Chipre con el equipo oficial Peugeot, pues nos dieron la oportunidad, ¿no?, de entrar en el desarrollo del nuevo coche del Rally 4, y bueno, pues yo creo que fue algo importante para nosotros y sobre todo para Efren, ¿no?, de que al final un equipo oficial cuente contigo para desarrollar un coche, de que hagas unos test de evolución y que estén pues pendientes de ti, y que bueno, pues que al final tu opinión cuente, ¿no? Yo creo que eso pues vale mucho, ¿no? Al final, que una marca como Peugeot que te valore, pues es importante. Yo, para mí especialmente, yo desde que empecé en el 2005, pues claro, yo tenía Peugeot, para mí era mi marca estrella, o sea, era para mí algo increíble, ¿no? Y ya llegados a ese punto de estar en los test allí, pues con todos los ingenieros del coche que habían hecho tanto el coche anterior, el atmosférico, a este, pues era increíble, ¿no? Era una oportunidad muy buena, y bueno, yo creo que hicimos un buen trabajo. ¿Qué recuerdas del Rally de Lanzarote en 2019 junto a Emma Falcón? Ay, con Emma tengo muy buenos recuerdos. Hemos corrido bastantes rallies juntas. El primero que corrimos fue en el Rally Islas Canarias, en el ERC, que además conseguimos la victoria en el RC Ladies. Y bueno, pues es una gran chica, es muy amiga mía, y bueno, además es que la respeto muchísimo como piloto, porque también es muy competitiva, es súper seria, ella también viene del karting, y todas esas cosas pues al final se ven, ¿no? Y guardo muy, muy buenos recuerdos de las veces que competí con ella. Año 2020 con un C3R5 en Europa. ¿Cómo surgió este proyecto y cómo fue evolucionando con el COVID-19? Pues el año 2020 quizás fue el año más duro para nosotros, porque veníamos de ganar el campeonato en el 2019 y bueno, pues teníamos muchas expectativas para el año 2020. ¿Qué pasó? Que llegó el COVID y para nosotros nos rompió, vamos, de lleno. O sea, muchos ya, para empezar, muchos de los sponsors se cayeron. Luego la situación en España pues era difícil, porque en el norte de Europa los pilotos del norte seguían haciendo test, seguían un poco pues llevando una vida pues casi normal, ¿no? Pero claro, aquí las restricciones en el sur de Europa eran muy grandes, entonces nosotros no podíamos hacer nada, no podíamos hacer test, no podíamos salir de casa, apenas no podíamos ni ir al gimnasio ni entrenar. O sea, era algo como que para nosotros supuso un parón que nos afectó bastante. Luego en ese año pues corrimos muy pocas carreras, no hicimos test, y claro, veníamos de dar el paso de un 2 ruedas motrices a un 4x4, o sea, totalmente diferente la conducción, todos los setups, todo. O sea, fue un año muy difícil para nosotros, porque quizás el año que más necesitábamos hacer test y coger confianza con el nuevo coche y con la nueva categoría, pues pasó eso, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un año bastante difícil. ¿Cómo dirías que es la forma de trabajar de Efren? Pues la forma de trabajar de Efren es muy metódico, o sea, es muy perfeccionista, él lo quiere todo perfecto. O sea, cuando vamos a una carrera, él tiene que saber perfectamente, o sea, qué tramos se corren, cuántos kilómetros, las onboards de otros años repasa, o sea, para eso es súper metódico. O sea, el trabajo de un rally no empieza justamente la semana del rally, sino que empieza mucho antes, ¿no? Pues eso, él quiere tener siempre claro el setup, quiere hablar siempre con los ingenieros semanas antes para tenerlo todo pues más o menos organizado, ¿no? Y luego él es muy perfeccionista, él exige muchísimo. Me exige a mí como copiloto, exige también a los mecánicos, al ingeniero, le gusta que todo sea perfecto. Pero es exigente, pero es fácil trabajar con él, porque ves que él da más del 100%, entonces no te cuesta, ¿no? Le ves a él tan involucrado y luego que está siempre tan centrado que no cuesta, ¿no?, trabajar con él.
En el 2021 os juntáis con Skoda para repetir por Europa. Sí, el año 2021 ya fue un año que ya teníamos más normalidad en cuanto al COVID se refiere y bueno, pues decidimos dar el paso de cambiar de coche, ¿no? Y de cambiar de equipo, ¿no? Que yo creo que fue un acierto porque estando con Race 7, con el que habíamos conseguido ganar la Copa Suzuki años atrás, y es el equipo de casa, ¿no? Para mí es el equipo de casa y ya no solo porque estén aquí en Cantabria, sino pues porque son un 10 de equipo, o sea, desde todos sus mecánicos, ingenieros que hemos tenido, o sea, el team manager Víctor Pérez, o sea, siempre se han desvivido por nosotros y yo creo que eso se nota, que luego al final los resultados están ahí pues gracias a todo ese equipo de personas que están detrás, que en un rally no solamente somos Efren y yo, que al final es todo el equipo que para que una carrera salga bien, o sea, yo siempre digo que todo tiene que ir perfecto, o sea, el coche tiene que ir perfecto, tiene que ir el mejor setup, o sea, no tiene que fallar nada, las notas tienen que estar perfectas, entonces digamos que todo eso se complementa, ¿no? Que tienes un buen equipo, pues al final el resultado se ve. Campeona de Europa de copilotos en 2021, ¿cómo fue cumplir ese sueño? Bueno, pues fue increíble. O sea, digamos que fue lo más importante que he ganado en mi carrera deportiva y seguramente pues lo que más me ha costado. Además es que fue súper especial porque fue luchado hasta el último rally del campeonato, hasta el último tramo y con solo saliendo a 2 décimas de diferencia con nuestro rival, ¿no? Entonces fue súper especial. O sea, recuerdo muy bien cada curva de ese tramo, de lo nerviosa que estaba y bueno, pues a día de hoy puedo decir que todo salió bien, ¿no? Pero me encantó, además que fuera en Canarias con toda la gente española, con amigos, con toda la afición, los fans, pues todavía lo hizo más especial. ¿Y qué opinaba tu familia y amigos al ver que eras campeona de Europa? Bueno, pues supongo que sobre todo pues se sentían súper orgullosos, sobre todo mi familia, ¿no? Ellos han visto desde que empecé, pues saben lo mucho que me esforzaba, ¿no? Porque claro, yo he tenido que sacrificar muchas cosas, ya no simplemente porque lo compaginaba con mis estudios y también con el trabajo, sino pues que al final todos mis días libres, todas mis vacaciones eran exclusivamente para correr, entonces yo no salía con mis amigas, no me iba de vacaciones con ellas como lo podía hacer cualquier persona de 20 años, ¿no? Algo normal, ¿no? Entonces yo tenía que gastar esos días exclusivamente para las carreras y mi familia al principio pues seguramente dijo, jolín, igual no sabemos si este sacrificio vale la pena, ¿no? Pero yo creo que con el paso de los años pues fui demostrando que sí, ¿no? Y ya al conseguir pues un campeonato de Europa, ya salir en la tele, pues me acuerdo muy bien pues al final pues mi abuelo todo ilusionado, o sea, digamos que te das cuenta de lo que has conseguido viéndoles a ellos, ¿no? Lo contentos que están. Pues un rally muy complicado. Mira que algunas zonas de algunas partes del tramo lo conocíamos, pero al final no en estas condiciones, ¿no? Sobre todo el tramo de Píndula por la noche y así con esas humedades y el barro y todo sucio ha sido muy difícil. Nos vemos en Azores. Es un rally que nos encanta, Efren y a mí, lo ganamos hace 2 años y bueno, yo creo que es el tipo de rally de tierra que se parece un poco más a lo que estamos acostumbrados en el sur de Europa, ¿no? Y bueno, es un rally que además tiene unas imágenes súper chulas, muy bonitas, que está muy bueno. En el año 2022, pues después de haber ganado el campeonato de copilotos en el año anterior, pues bueno, se presentaba pues muy bien, ¿no? Habíamos fichado por MRF, era un cambio grande para nosotros. Y bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Yo sabía que con el ritmo que habíamos tenido en el 2021, pues que en el 2022 podíamos hacer un buen campeonato, ¿no? Y de eso, al final de eso se trataba. Teníamos buen ritmo porque además de estar corriendo en el europeo, pues pudimos compaginarlo con el supercampeonato y bueno, pues es algo que también a mí me hacía especial ilusión volver a España, correr en España, en rallies pues que hacía ya varios años que ya no corríamos y que bueno, pues a mí especialmente pues me hizo bastante feliz poder correr. ¿Y cómo fue avanzando por la temporada por Europa, los primeros rallies, mitad de temporada, hasta llegar al final y proclamarse campeones de Europa? Bueno, pues el principio de temporada, pues bien, con mucha ilusión, sabíamos que, bueno, pues que era un objetivo que era difícil porque no conocíamos la rueda, no sabíamos cómo funcionaba, no sabíamos qué tipo de setup íbamos a tener que llevar, entonces, bueno, era todo pues como un poco nuevo para nosotros, ¿no? Además que, pues, que la rueda estaba en desarrollo también, de que, bueno, pues eran varias cosas, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que una parte de Efren como piloto también tiene una parte muy buena que para ese tipo de cosas, de entender cómo funciona todo, de cómo funciona el coche, cómo funciona la rueda, cómo funciona el setup, eso
tiene una sensibilidad especial y se le da bien, y yo creo que es un punto fuerte en él. Entonces pues no se nos hizo fácil, no se nos hizo difícil la adaptación. Háblanos de esa temporada 2023 también por Europa. Sí, en el año 2023 pues decidimos repetir el Campeonato de Europa, pues bueno, con aspiraciones de intentar volver a revalidar el título. Bueno, este año está siendo más difícil para nosotros, ya empezamos ya en el Rally de Fafe pues bueno, con algunas problemillas de adaptación al nuevo Skoda, de que era todo bastante diferente, y bueno, pues la verdad es que no es la temporada que nos hubiera gustado tener, porque hemos tenido bastantes complicaciones, pues bueno, algunos errores que hemos cometido, pero bueno, de eso se trata, ¿no? También pues de aprender, y de que está claro que bueno, pues que no es fácil, ¿no? Un Campeonato de Europa, estar ahí adelante, estar en puestos de podio y en puestos de cabeza, pues no es nada fácil, ¿no? Y entonces pues ahí está, ¿no? Y bueno, lo que cogemos es, seguimos cogiendo experiencia, seguimos haciendo kilómetros, y bueno, pues seguramente esto nos servirá también para el futuro. ¿Mucha diferencia del nuevo Skoda Rally 2 al anterior R5 Evo? Sí, es bastante diferente. Bueno, quizás en partes técnicas, pues bueno, Efren es el que más puede opinar, ¿no? sobre el coche, pero sí que es cierto que la suspensión es todo bastante más diferente, luego el coche tiene otras geometrías también. Digamos que hay muchos cambios, y que bueno, que seguramente que también los primeros rallies del RS pues también es difícil, ¿no? Porque claro, acaba de salir un coche nuevo, hasta que bueno, pues que un poco vas viendo cómo funciona el coche, ya no solamente los pilotos, sino pues también los que han creado el coche, ¿no? Pues hay muchas cosas que seguramente se irán mejorando hasta que acabe siendo un coche perfecto. ¿Cómo puede cambiar la preparación de todo el equipo para un rally como puede ser el Islas Canarias o Hungría, que es totalmente diferente? Pues muchísimo, a pesar de que son dos pruebas de asfalto, son totalmente diferentes. En Canarias pues es un rally que hay mucho grip, que tiene mucho agarre, que al final pues digamos que es muy peculiar, y luego la climatología suele ser casi siempre buena. Sin embargo, en Hungría es totalmente diferente, o sea, no tienes nada de grip. Normalmente es una zona en la que en el mes en el que suele hacer el rally hay bastante niebla, es bastante frío, o sea, luego los tramos patinan muchísimo, además que son unas carreteras en las que se ensucian mucho, o sea, el rally tiene muchas zonas combinadas entre barro y asfalto y tierra, entonces es muy difícil, ¿no? Digamos que lo que yo más difícil veo es tener la confianza en cada curva, ¿no? Porque cada curva del tramo es diferente, no es como en Canarias, que más o menos sabes que hay el mismo grip durante todo el tramo o durante toda la zona, ¿no? Pero en Hungría no, o sea, tienes curvas que tienen algo de grip, tienes otras curvas que no, luego encima se corren tramos de noche, entonces digamos que es mucho más complejo. A mí personalmente me parece uno de los rallies más difíciles del campeonato. Cuéntanos alguna anécdota vivida por Europa. Pues ahora mismo no sé, tendría que pensar mucho, pero sí, siempre son anécdotas buenas. Bueno, os puedo contar una anécdota que fue de la primera carrera que corrí con Efren, que además es muy divertida, porque bueno, Efren, como todos los pilotos, es muy bueno lo suyo, pero luego si tiene que organizar o tiene que estar así reservando hoteles y cosas de esas, pues le cuesta un poco, ¿no? Pero sí que es cierto que la primera carrera, pues yo venía de Estados Unidos, entonces lo había organizado él, y bueno, pues vamos al hotel allí en Francia, y llegamos a la recepción y bueno, pues vamos a pedir nuestras habitaciones de hotel, y no, que ustedes no tienen reserva. Y yo, bueno,
¿cómo que no tenemos reserva? Que sí, que bueno, Efren había hecho la reserva y tal. Bueno, pues ya se pone Efren a hablar con él y no, sí, hice la reserva para este día, tal cual. Bueno, pues que para nuestra sorpresa, pues Efren había hecho las reservas bien en el hotel, pero las había hecho 3 meses después. Entonces nos vimos en la primera carrera sin hotel, sin nada, no encontrábamos nada, porque allí los rallies de tierra en Francia pues suelen ser en pueblos bastante alejados de las grandes ciudades. Y bueno, la verdad que fue una anécdota, porque a partir de entonces le dijo, bueno, Efren, no te preocupes por esto, que ya la logística ya la llevo yo. ¿Cuál es el futuro de Sara Fernández? Bueno, pues eso es difícil, ¿no?, de saberlo. A mí me gusta pensar un poco a medio plazo, ¿no? Sí que me gusta crearme objetivos, pero sé que ahora mismo en el punto en el que estoy en mi carrera deportiva, pues es difícil, ¿no?, pensar en un objetivo a largo plazo. A mí personalmente pues me encantaría, ¿no?, pues correr alguna temporada en World Rally Car 2. Sé que es muy difícil porque ahora mismo pues hay un gran paso económico, ¿no?, del europeo a World Rally Car 2 y bueno, pues al final en el mundial no deja de ser todo un monopolio en el que es difícil entrar, porque con MRF sería imposible entrar porque bueno, Pirelli tiene todo el monopolio y es complicado, ¿no? Entonces para nosotros pues bueno, estamos ahí en un punto que sí que nos encantaría hacer rallies en el mundial, pero que bueno, pues que ahora mismo pues no va a poder ser. Yo como sueño pues siempre me gustaría poder correr una carrera con un World Rally Car. Siempre le digo a Efren que bueno, que me retiraré, pero antes de retirarme pues que me gustaría poder tener la oportunidad de alquilar un coche en World Rally Car y poder correr.